implementarla a la fuerza. Claro. Y en el caso de Palestina, lamentablemente son decenas y decenas y decenas, y nunca ninguna ha sido implementada debido a esta doble moral. Claro. Saben que a principios de año la Corte Penal Internacional admitió o acogió la solicitud palestina de investigar posibles crímenes de guerra cometidos por las tropas de ocupación israelí en Palestina, además de las políticas de anexión, de construcción de asentamientos y de cambiar el estatus de territorio palestino ocupado. Luego de 5 años de debate, la Corte Penal Internacional admitió esta solicitud. Ayer, Estados Unidos decidió sancionar a la Corte Penal Internacional y a sus funcionarios porque admitió la solicitud palestina y porque también dio curso a posibles crímenes de guerra de soldados norteamericanos que cometieron en Afganistán. Solo Estados Unidos e Israel se oponen y desafían la voluntad del mundo, el derecho internacional, los organismos internacionales, inclusive la Corte Penal Internacional. Durante mucho tiempo, la Corte Penal Internacional juzgó y sentenció a líderes africanos, solamente africanos. Entonces, cabe la pregunta, ¿esta discriminación llega a este nivel? Solamente esta corte fue creada para juzgar a líderes africanos por cometer crímenes y líderes del tercer mundo. A cambio, los crímenes de guerra cometidos por las potencias y sus protegidos no tienen cabida, tienen vía libre para cometer sus crímenes de guerra. Entonces, sí, los palestinos hemos presentado este y muchos otros casos a la justicia internacional. Nosotros creemos en la justicia y creemos que la justicia puede tardar, pero siempre llega. Por lo tanto, no vamos a renunciar a nuestra fe en la justicia y en la humanidad. Y creemos que hoy Estados Unidos vive un proceso de transformaciones que esperamos que concluya con algún cambio que beneficie a la humanidad y a los propios norteamericanos. Y creemos que el mundo debe tomar conciencia de la necesidad de implementar justicia donde se cometan las injusticias y no dependiendo de quién cometa la injusticia. Totalmente. Recordemos también los atropellos de Estados Unidos frente a saltando organismos como la ONU, aplicando la ley Helms-Burton con Cuba. Básicamente se da manda un mensaje a los Estados Unidos que es que está sobre todo organismo internacional y por lo tanto, como usted dice, puede hacer lo que quiera. Digo, esto incluso de sancionar a organismos internacionales parece hasta una locura. Lamentablemente, en este mundo hay una cultura dominante que es impuesta por la llamada civilización occidental judeo-cristiana. Lamentablemente, el rey Leopoldo de Bélgica es responsable o fue responsable de la muerte de al menos 10 millones de africanos en el Congo. Totalmente. Al igual
tantos europeos en Asia, en África, que colonizaron, que asesinaron, que masacraron, lo mismo que en las Américas, ingleses, españoles, franceses y otros. Y lamentablemente, estas potencias se jactan de ser cuna de la democracia, protectoras de la democracia y lo mismo que protectores y custodios de derechos humanos. ¿De qué derechos humanos estamos hablando? Está claro que para ellos los derechos humanos solamente involucran a sus ciudadanos, a los ciudadanos europeos y de origen europeo. Y nada más. El resto no contamos. Para ellos no somos seres humanos. Y esto, si realmente la prensa fuera objetiva, denunciaría a las políticas israelíes, donde los líderes políticos y religiosos tratan a los palestinos como cucaracha, como serpiente, como animales, como cualquier cosa menos humano. Y en el mejor de los casos, cuando nos tratan como humanos, seríamos esclavos. Totalmente. Imagínense, a estas alturas de la historia, siglo XXI, año 2020, de la era cristiana, aún creen que los no judíos deben ser esclavos. ¿Dónde se puede aceptar esto? Solamente con el dominio de esta cultura. Y lamentablemente, el imperialismo ha tenido un gran éxito en el colonialismo cultural, aplicando, implementando e imponiendo conceptos y políticas. Totalmente. Esto siempre me hace acordar a Sankara cuando hablaba de sacarse el imperialismo de la cabeza, ¿no? De las ropas donde estaban todos los productos norteamericanos, las revistas, las culturas en general, que era lo que causaba una alienación cultural de la población, aceptando esa opresión. Y bueno, embajador, hablemos un poquito sobre lo que va a suceder con Cisjordania, ¿no? Digamos que Netanyahu ya había declarado la elección de Cisjordania, entonces hablemos un poquito qué intenciones tiene el sionismo frente a la región de Cisjordania y qué acciones está tomando el pueblo palestino respecto a esto. Aclaremos una cosa. Israel fue creado en 1948 y ocupó el 78% de Palestina y expulsó a 3/4 partes de la población palestina de sus hogares. En 1967, en la llamada Guerra de los 6 días, que conmemoramos esta semana, Claro. su aniversario, completó la ocupación de Palestina ocupando el 22% que no había ocupado en el año 48, que Claro. son la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, además de los otros territorios que mencioné al principio de otros países árabes. Entonces, hoy el 100% de Palestina está ocupado por Israel. La ideología sionista se basa en un concepto llamado el Gran Israel, que abarca no solamente territorios de Palestina, sino de otros países árabes. Y este es el sueño del sionismo. Y esto es lo que pretenden a largo plazo. Cuando ocupan a la Franja de Gaza
y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, empieza su política de creación de asentamientos que se intensificó con el paso del tiempo, anexó a la ciudad santa de Jerusalén, y esto contó con la aprobación norteamericana el 6 de diciembre del año 2017, hace 3 años y medio, por el presidente norteamericano Trump. Y esto, ojo, esto, si bien afecta directamente al pueblo palestino, esto afecta a toda la humanidad y a la comunidad internacional, a las normas y regulaciones de convivencia entre pueblos, estados y naciones. Porque el derecho internacional no permite la ocupación de territorios ajenos. Claro. Imagínense si esto fuera permitido, entonces, frente a cualquier disputa, el más fuerte ocuparía territorios del menos fuerte. Totalmente. Y volveríamos a la ley. Entonces, el señor Trump, al reconocer a Jerusalén como capital de Israel y el traslado de su embajada a la ciudad santa, está avalando esta política de ocupación de territorios ajenos. Y luego, el señor Trump también reconoció la anexión israelí de los Altos del Golán, que es territorio sirio, que ocupa Israel desde el 5 de junio del año 67. Entonces, en política y en derecho hay algo que se llama antecedentes. Claro. O cuando una cosa se repite una y otra vez, se convierte en un antecedente, un precedente que se toma en consideración cuando hay casos similares en otros sitios. ¿Qué quiere decir esto? Legitimar la ocupación de territorios de otros. El 28 de enero de este año, Estados Unidos anunció el llamado The Big Deal of the Century, el gran acuerdo donde consagra la ocupación. Claro. Supuestamente Estados Unidos es intermediario. Intermediario, lo primordial que debe tener es algo de imparcialidad. Cuando este intermediario dicta su voluntad de anexar territorio palestino a Israel, entonces deja de ser intermediario y se convierte en parte. Hoy Netanyahu, o no es Netanyahu, es el gobierno israelí, porque hay una coalición del ex oponente de Netanyahu, Benny Gantz, que hoy forma parte, es socio de gobierno, y en el programa de gobierno que acordó con Netanyahu esa oposición, también incluye la anexión de partes de Cisjordania, que son los asentamientos, además del Valle del Jordán y del norte del Mar Muerto, que es una gran proporción del territorio palestino ocupado. Y con esto, Palestina se convertiría en guetos, claro, aislados, incomunicados entre una parte y otra. Y según el plan norteamericano, habría puentes y subterráneos que comunicarían una aldea con la otra, una aldea con una ciudad palestina, y todo bajo soberanía israelí. Entonces, esto no es solo, es de Netanyahu. No hay que personificar, porque el día de mañana este primer ministro, que tiene un montón de causas judiciales por corrupción, deja de
ser primer ministro es el gobierno israelí.